Listo, dale. Te escuchamos, Lina. Muy buenos días para todos los que se conectan a esta hora en una nueva sesión de Edu Digital Bilingüe, un espacio del Centro de Estudios Aeronáuticos para estar más cerca de ustedes y hablar de temas que contribuyen a nuestra calidad de vida. En la charla de hoy, Asking People to Repeat and Checking Information, nos acompaña el profesional Néstor. Bienvenido, profe Néstor, una vez más a Edu Digital Bilingüe. Thank you, Lina, and good morning, everyone. How are you doing? So for today's class, we're going to practice what is specific mentioned, Lina. It's going to be asking people to repeat and checking information. So for today, we are going to practice some expressions, and we are going to change some common mistakes that we make in English. The idea is that we are going to learn different perspectives and possibilities that we can use in order to ask for repetition or checking information in English. Okay, so let's start with today's class. So remember that we are going to talk about asking people to repeat and checking information. Okay, what is going to be our context today? It's going to be a conversation when you don't understand at first some information. So this is going to be our context. When, for example, you are talking with another person and that person mentioned something specific or some information, so you have to ask, okay? So please repeat, or we are going to use some other expressions that they are possible in order to check this information, okay? So, okay, muy buenos días para todos y bienvenidos una vez a Edu Digital Bilingüe, y el día de hoy vamos a manejar el tema de asking for repetition and checking information. Y el contexto del día de hoy va a ser una conversación en donde nosotros no entendemos alguna parte de la información que nos están diciendo en inglés, y pues vamos a aprender cómo vamos a realizar la pregunta acerca de ese tipo de información o un dato específico en inglés. Entonces vamos a aprender cómo hacer esas preguntas. Es un tema muy sencillo, pero que cometemos muchas veces algunos errores. Ok, common mistake, el error común que cometemos. So for example, in this one we have this conversation, or this is the situation. For example, the lady mentioned it's 5,000 pesos. It's 5,000 pesos, okay? And now, this is the common mistake that most of the times we use this word. We use what, okay? And this is a common mistake. It's not relevant in order to the conversation that we are doing, okay? Es un error común que cuando no entendemos alguna cosa, quizás no es porque, digamos, no entendamos porque no sabemos, simplemente fue porque no escuchamos bien o necesitamos que nos hablen un poco más despacio o queremos confirmar la información. Normalmente el error común que cometemos es siempre decir what, a todo lo que nos digan siempre decimos what. Entonces eso es un error común que cometemos, y pues el día de hoy vamos a aprender en qué casos específicos sí podemos utilizar de pronto un what y acompañado de qué. Y en algún momento también vamos a aprender más expresiones en donde vamos a utilizar los WH equations, double equations, perdón. Entonces en este caso pues estamos viendo que en la conversación una señora nos está dando un precio, nos está dando un valor. It's 5,000 pesos. Entonces digamos el valor es de 5,000 pesos.
y pues entonces no podríamos utilizar siempre el WH what para todo. Entonces, vamos a aprender durante la sesión de hoy en qué casos vamos a utilizar los WH para confirmar ese tipo de información. Okay, very good. So this is our example. Now we are going to start with these W equations. So the idea for today's class, for today's session, is that we are going to use some expressions like the W equations. For example, what time, how much, when, the W equation where, also the W equation who, and finally which. Okay, so look at this. Those equations are going to be our example for today's class. So the first one, what time? We are talking about, so the clock, the time. How much? We are talking about money. Okay, when we are talking about when, okay, when is specific for what day, so what specific date during the month, okay. The W equation where, so we are talking about a place. The W equation who, we are talking about people, person, okay, and the W equation which. Okay, now taking into account this which and what, the idea is that first of all we are going to make the or we are going to explain what is the difference between what and which. Okay, why? Because at the same time what and which they have the same meaning in Spanish. Okay, entonces tenemos los WH acá y vemos que cada uno sirve para algo específico, ¿no? El what time, vamos a hablar de tiempo. How much, de dinero. El when, para hablar de fechas, de momentos. El where, para lugares. El who, vamos a hablar de personas. Y el which, tendremos que dar una diferencia entre cuál es el uso del what y el which, porque los dos tienen la misma traducción, tienen algunas traducciones similares y en inglés se van a manejar en momentos diferentes. ¿Okay? Como ya sabemos, what, normalmente la traducción al español sería como el qué, ¿cierto? Pero cuando decimos what's your name, estaríamos cambiando la traducción para cuál es tu nombre en este caso, what's your name. Y también el which también significa cuál o cuáles. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estos dos WH? Okay, what's the difference between these two options? So, which or what? This is the question, which or what? So now, look at the difference between which and what. The example says, which color do you want? Red, yellow, or blue? This is the example with which. Now, using the example with what? What is your favorite color? Okay. Now, look at the examples and look at the differences, okay? The first one, which color do you want? Red, yellow, or blue? The second question, what is your favorite color? Okay, look at the difference. In the first one, we have three options. We have a specific, or we have a limited options, okay? Red, yellow, or blue, okay? So we have options and is limited. Now, in the second example, we have what is your favorite color? This question is more general, okay? So this is going to be the difference between which and what. So which, if there is a limited choice, we ask which, okay? For example, red, yellow, blue. So we have three options, only three options. Now, with what, we have a wide choice. We have more general question. What is your favorite color? Okay, la pregunta común, ¿cuál es la diferencia entre which y what? En este caso tenemos la diferencia. El which lo vamos a utilizar cuando tenemos opciones limitadas, o sea que está más específica la pregunta. Y en este caso, en el ejemplo, tenemos tres colores nomás. Tenemos el rojo, amarillo y azul. En este caso tenemos son opciones que están limitadas, entonces digamos son algo específico, nos están dando opciones y por eso la pregunta iría con which. En el ejemplo vemos acá abajo, which color do you want? Red, yellow or blue. Tenemos un límite de opciones y pues en este caso
no, digamos, vamos a abarcar mucho. En cambio, por el otro lado, tenemos el WH What, y en este tenemos What is your favorite color? Como ven, no tenemos ninguna opción, nos están dando algo muy general. ¿Cuál es tu color favorito? Entonces, en este caso, como vemos, en el ejemplo vemos todos los colores azules, morados, rojos, naranjas, verdes. Tenemos muchísimas opciones y como ustedes saben, tenemos un dicho en Colombia que para gusto los colores, porque hay demasiados colores, entonces es algo muy general. Entonces, en ese caso, esa es la diferencia. Cuando tenemos una pregunta muy general, vamos a utilizar el what, y significa igual que which, cuál o cuáles en este caso. Entonces el what va a significar cuál y cuáles cuando es una pregunta general, y ese es el momento en el que debemos utilizarlo, es algo general. Y cuando tenemos algo específico o solo unas opciones, vamos a utilizar which, y también significaría cuál y cuáles. Entonces, como ven, el significado es el mismo, la diferencia es en el momento en que yo lo debo usar, ¿ok? Entonces, esa sería la diferencia. Ahora, con el which, ya que tenemos esta explicación, es cuando tenemos opciones, es también cuando nos están hablando de algo, o sea, ya tenemos un contexto de algo, y si queremos volver a preguntar sobre ese algo, pues ya sabemos de qué estamos hablando, entonces no es una pregunta general, sino es una pregunta específica, que es, digamos, lo siguiente que vamos a ver acá. Ok, questions to ask someone to repeat, or questions to check information. This is our topic for today, so let's start with which. Questions to check information. Look at this example. The conversation says, I'm at Marriott Hotel. Okay, I'm at Marriott Hotel. Sorry, which hotel? Marriott Hotel. Okay, this is the conversation that we have with these two guys. So they are talking. In the first one, we have I'm at Marriott Hotel. Okay, this is the information they are giving us. Now, in the question, sorry, which hotel? So the idea is that we are going to identify what is the thing they are talking about. In this moment, they are mentioning a hotel. And the idea is that we are going to ask for repetition or to check the information. In this moment, we are going to use which hotel. Okay, so we identify what is the thing and we make the question with this. We ask the question with this. So in this first example, I'm at Marriott Hotel, and the question, sorry, which hotel? Marriott Hotel is the answer. Ok, entonces identificamos primero, entonces en la primera parte tenemos me encuentro o estoy en el Hotel Marriott. Entonces ahí estamos diciendo, ok, nos están dando una información y quizás no entendimos cuál es el hotel en donde se está quedando la persona. Entonces queremos decir, disculpe, ¿cuál hotel? Entonces no siempre tenemos que decir what, si no entendemos algo, ¿no? Entonces aquí vamos a empezar a tener algunos ejemplos en donde debo utilizar otros WH. Y este es el caso donde utilizamos el which. Y por ejemplo, tenemos, me estoy quedando o me encuentro en el Hotel Marriott y queremos preguntar de nuevo en qué hotel. Entonces, o cuál es el hotel. Entonces, en este caso utilizo el which y coloco la palabra hotel. Digamos, es porque entendí que te estás quedando en un hotel, pero no te entendí en cuál. Entonces, voy a preguntar en cuál hotel. Entonces, ahí tenemos el ejemplo. Entonces, disculpa, ¿cuál hotel? Y tenemos la respuesta nueva, Marriott Hotel. ¿Okay? Entonces, esta sería la pregunta para, digamos, pedir la repetición o, digamos, para confirmar la información. Entonces, entendí del hotel, pero no entendí el nombre. Entonces, de esta forma es que vamos a manejar la pregunta con which. Vamos a tener otro ejemplo en la siguiente. Tenemos acá, ok, page 103, please. Okay, this is the professor, the teacher. Page 103, please. Sorry, which page? Okay, so in this one, we identify which is going to be the thing that we are going to ask. Okay, entonces lo primero que debemos hacer, digamos, está diciendo el profesor, dice, ok, página 103, por favor. Disculpe, ¿cuál página?
Entonces vamos a identificar cuál es la cosa. Entonces nos dijeron un número de la página, pero no escuchamos bien cuál fue el número. Entonces vamos a preguntar sobre esa página, qué es la cosa. Entonces en el anterior ejemplo teníamos en el Hotel Marriott, entonces no escuchamos el nombre del hotel. Entonces lo que teníamos que preguntar era cuál hotel. Y en este caso nos están diciendo un número de una página, la página 103. Entonces decimos, disculpe, ¿cuál página? Entonces tenemos que identificar sobre qué vamos a preguntar. En el anterior era hotel y en este caso va a ser la página. Y entonces colocamos de nuevo la página y vamos a utilizar el WH which. Sorry, which page? And the answer, page 103. ¿Okay? Entonces miren, de esta forma debemos preguntar y así en sucesivos contextos. Entonces, por ejemplo, si tenemos una ruta de Transmilenio y nos dicen tiene para tal lado, debe escoger la ruta tal. Entonces podemos decir, disculpa, ¿cuál ruta? ¿Sí? De esa forma es que debemos preguntar en inglés cuando tengamos algo específico, en este caso, digamos el hotel, la página, una ruta y en infinidades de contextos, ¿no? Entonces, en este caso, sería de esta forma que se manejaría las preguntas específicas con which. ¿Listo? Which page. Okay, very good. So now we have other possibilities, questions to check information. For example, this is another conversation. This is the context, another conversation. So now the first person, Marcela is on the phone. Okay, so now look at that. In this example, we have a person and we have one context on the phone. So now we are going to ask, in this first one, we are going to talk about a person, okay? Entonces, en este caso, en la conversación nos dicen, Marcela está en el teléfono, y digamos, no entendimos quién está en el teléfono, entonces estamos hablando de una persona. ¿Recuerdan en el listado de los WH al principio que estábamos mencionando, este es para lugares, este es para el tiempo, estos son para fechas, y hay uno para personas? Entonces, identificamos cuál es digamos, lo que queremos preguntar acerca de esta información. En este caso es Marcela, es una persona. Entonces, ¿cuál sería el WH correcto? Sería who. Entonces, miren que aquí no vamos a agregar más cosas como en el caso anterior del which, que nos decían en cuál hotel, cuál página, cuál ruta, sino que en este caso vamos a preguntar, perdón, ¿quién? Pues Marcela está en el teléfono. Perdón, ¿quién? Entonces, en vez de decir siempre Marcela está en el teléfono, ¿qué? No tenemos que utilizar siempre el qué y tampoco decir what, sino vamos a tener en cuenta si nos están diciendo de una persona que está en el teléfono, entonces voy a utilizar el WH que corresponde para las personas. Okay, Marcela is on the phone. Sorry, who? Okay, in the second example, we have the meeting is at 10:30. So we have the meeting is at 10:30. We identify which is going to be the information that we didn't catch. In this example is the hour, okay? This information is the one that I need to ask again for repetition. So we are going to talk about time, okay? Remember that in the first slide we were talking about which are going to be the W equation, and do you remember what is going to be? So, sorry, what time? In that context, we are going to change, okay? Sorry, what time? Because we are talking about time, okay? So, in the third example, Kevin is in Brazil, okay? Now, we are going to ask about a place. Brazil is a country, is a place. So, we are going to look for what is going to be the correct W equation to talk about Brazil, okay? What is the W equation for places? Where, okay? So Kevin is in Brazil. Sorry, where? Okay, entonces Kevin está en Brasil. Disculpa, ¿en dónde? Entonces vamos a preguntarte, ¿en dónde? Y en el anterior estábamos diciendo, la reunión es a las 10:30. Disculpe, ¿a qué hora? Estamos preguntando cosas específicas y no para todo vamos a utilizar el qué. Entonces tenemos para persona, tiempo y ahora tenemos para un lugar. Y tenemos para cada una opción. Tenemos who, what time, where. Okay? Let's continue. So your appointment is on Friday.
July 24th. Okay, your appointment is on Friday, July 24th. We are going to talk about a date. Okay, vamos a hablar acerca de una fecha específica. ¿Cuál sería el WH que utilizamos para fechas? Okay, sorry, when? Okay, this is the equation, the W equation that we use for a specific date in these equations for repetition. And finally, we have another example. That's $45.23, please. Okay, so we are talking about money, and we are going to talk about a specific amount of money, $45.23. This is a price. We're talking about price. Okay, so if you remember, it was a mistake to say what? So we are going to use a specific W equation to talk about money. Do you remember what is going to be the option, the perfect option, the perfect W equation for prices? So remember that is how much. So the equation in this case is, sorry, how much? Okay, very good. So now, in this context, the idea is that you have to identify what information is the one that you have to ask, okay? So for example, if it is a person, it's time, or it's a place, or it's a date, or it's a price. So for every one of these options, we have a specific W equation. Okay, lo primero que ustedes deben tener en cuenta es en el contexto de qué información es la que yo quiero que me repitan, ¿no? Si quiero que me repitan acerca de una persona o personas, si quiero que me repitan acerca de una hora específica o de un lugar específico, la fecha o un precio, ¿listo? Pues teniendo en cuenta en el primer ejemplo que teníamos una señora que nos estaba dando un precio que era it's 5,000 pesos, ¿se acuerdan de esa? Entonces la pregunta no es what para todos, sino no están hablando de un precio, entonces ya lo relaciono con la pregunta WH que me sirve para preguntar precios, y en este caso en inglés sería how much. Entonces esa sería, digamos, la forma correcta de, digamos, pedir la repetición o de, digamos, confirmar alguna información. Entonces no para todo se utiliza el WH what, sino que dependiendo del contexto y de, digamos, la cosa específica que quiero que me repitan, entonces estaríamos manejando los WH. Entonces tenemos en esta sesión 5 opciones diferentes. Tenemos el who, el what time, el where, tenemos el when y el how much. Y como vimos también en las diapositivas anteriores, teníamos otra opción en donde estábamos manejando el WH which, y que ya sabemos en qué casos específicamente se deben manejar. Digamos, si tenemos en el Hotel Marriott, si tenemos algún ejemplo con respecto, digamos, la ruta 27 es la que te sirve, entonces disculpa, ¿qué ruta? Entonces si yo quiero especificar qué ruta, qué hotel, o digamos en el siguiente ejemplo, digamos qué página, entonces ya sabemos que lo vamos a manejar con which. Si voy a decir which page, which hotel, which bus, which route, esa es la sexta posibilidad que tenemos para preguntar, para que nos confirmen la información en inglés. Entonces no siempre debemos utilizar el what, sino tenemos esos casos específicos en donde digamos en cada contexto lo que yo quiera preguntar, si es una persona, tiempo, lugar o fecha, o en este caso en el último un precio, tenemos opciones diferentes que debemos utilizar para no siempre utilizar el what, porque no, pues digamos, no está bien hacerlo siempre. Okay, so I think that we have finished. So we have some additional questions that we can use. Okay, cuando necesitamos que nos repitan de pronto algo concreto, digamos concreto, no, completo, tenemos algunas opciones que traje acá como ejemplos. La primera es, sorry, can you say that again? Entonces vamos a utilizar algunas preguntas en donde solicitamos que nos repitan de nuevo algo. Entonces tenemos la primera, sorry, can you say that again? Entonces, disculpa, ¿puedes decir eso de nuevo? Eso es muy utilizado. Digamos, también el say it again es también muy usado en inglés. Es una opción también válida para que nos repitan. Y obviamente en este, sorry, can you say that again? No estamos hablando, digamos, de una fecha. Me refiero a que no estamos preguntando específicamente por algo, por una fecha, una persona
un lugar o una hora, sino estoy pidiendo casi que me repitan toda la oración o toda la información que nos están dando en este caso. Entonces tenemos la primera opción. Sorry, can you say that again? Nos van a repetir, digamos, la mayoría de información. No es un caso específico, sino, digamos, toda la información. La segunda sí es un caso específico y tenemos dos ejemplos acá. What's your name again? Y la tercera sería, what's your phone number again? Entonces miren que la variable acá sería, pues digamos, your name y aquí sería your phone number. Sería la variable entre estas dos preguntas porque básicamente sería la misma, ¿no? What's y al final tenemos el again. What's your name again? What's your phone number again? Entonces miren que aquí sí podemos utilizar el what, pero tenemos que ser específicamente, digamos, de qué estamos preguntando. No solo tenemos que decir el what, sino también vamos a utilizar la palabra again al final. Y tenemos esta última que es sorry, what's that again? Entonces cambiamos el your name y el phone number y colocamos el that. Digamos, sería como, disculpa, ¿qué me dijiste? O puedes repetir. Digamos, esa sería forma de decirlo en inglés. Sorry, what's that again? Esa es otra posibilidad. Entonces tenemos, como ven, digamos, varias opciones. Ya vimos las opciones con which, ya vimos las opciones para cada uno de los WH, donde estamos utilizando el what, el when, el where, el what time, el how much. Y ahora tenemos otras opciones donde pueden ser muy generales y también podemos hacerlo un poco más cortas. ¿Listo? So, that's it for today class. So this is the time that we have for questions. Thank you. Profe Néstor, muchísimas gracias. Antes de pasar a las preguntas y darle un poquito de tiempo a la gente, invitarlos a que pregunten, a que no se queden con sus inquietudes. Nosotros estamos disponibles para ayudarlos y es un placer responder a sus preguntas. Entonces, nos acompañan desde Bucaramanga, Bogotá, Barranquilla, así que extendemos un cordial saludo a todas estas personas que se conectan de diferentes partes de las regionales de nuestra entidad. Y los invitamos a que nos pregunten. Hasta el momento no han hecho preguntas, profe Néstor. Parece ser que el tema quedó súper claro. Sin embargo, no sé si opinas, les damos otro poquito de tiempo para que se animen a preguntar. Sí, claro, Lina. En este caso, digamos, quizás el día de hoy no le surjan preguntas, pero digamos, cuando uno trata de hacer este tipo de ejercicios, algunas veces uno se confunde en, digamos, cuál de los WH uno debería utilizar. Y pues en ese tipo de ejercicios es que de pronto uno le surgen las preguntas, ¿no? Sin embargo, pues esperar a ver si en este momento tenemos algunas preguntas y si no, pues con mucho gusto las recibiríamos en el transcurso para que podamos resolverlas la próxima clase. Listo, mira, ya se animaron y empezaron a preguntar. Buenos días, en este contexto ¿se puede usar how many para contables? Gracias. Sí, digamos en este caso tenemos otra pregunta, otra W, que sería la pregunta de how many. Y digamos, como decían ahí mismo dentro de la pregunta, es para contables. Y tenemos otra pregunta, sería how much, y es para cosas incontables. En este caso, el ejemplo que dábamos era con dinero, ¿no? Y digamos en dinero, con dinero, tenemos la necesidad, permíteme un momento. Sorry, ok, en este caso, en este ejemplo, tenemos el how many y el how much, en donde el how many es para contables. Y digamos, si estamos hablando de un ejemplo, entonces digamos, estamos hablando, por ejemplo, de carros. Entonces, es una cantidad y yo puedo contar los carros. En este caso sería how many y digamos, si estamos haciendo un ejemplo, he has 3 cars. Entonces tenemos un ejemplo, él tiene 3 carros y quiere preguntar, disculpa, ¿cuántos?
Entonces, en este caso tenemos que identificar la cosa que nos están hablando. Si son carros, son contables, nos iríamos con how many. Entonces, en este caso sería, el ejemplo sería, sorry, how many, como estábamos viendo los ejemplos anteriores. Entonces, si nos dicen, he has 3 cars, y digamos que queremos saber de nuevo la cantidad de carros, entonces decimos, sorry, how many, por lo que carros son contables. Y mientras que en el caso del dinero es incontable en inglés, vamos a utilizar el how much, que era el ejemplo que estábamos viendo. Otro ejemplo, por ejemplo, podría ser, digamos, por favor, ve y traes, digamos, la leche del desayuno, ¿sí? So, please, bring our milk for the breakfast, ¿ok? Queremos preguntar cuánta leche tenemos que traer. Entonces, sería, sorry, how much, por lo que, digamos, los alimentos, los líquidos, pues necesitamos algunas palabras auxiliares que nos ayuden a contarlas, como litros, como cucharadas o cajas. Entonces, en ese caso utilizamos ese tipo. Entonces, sería cuánta traigo, how much. ¿Listo? En ese caso se utilizaría sorry, how much. ¿Listo? Entonces, en ese caso también se serviría el how many, como nos preguntaban en el chat. Profe Néstor, muchas gracias. Nos preguntan, ¿en este tipo de frases no se maneja formal o informal? Digamos que en este caso estamos haciéndolo un poco formal, por lo que estamos colocando el sorry, ¿sí? Como disculpa. Y digamos la parte informal sería quitándole esa palabra. Le quitamos el sorry y ya quedaría el informal. Entonces el ejemplo de que nos dan un precio, entonces solo podríamos decir how much y listo, ya digamos queda la parte informal. Pero si queremos ser un poco más formales, colocamos sorry, how much, y ya quedaría convertida, o sea, con una sola palabrita que le coloquemos adelante, o también podríamos utilizar la palabra please. Please, how much, ¿sí? Y ya, con eso ya quedaría un poco formal, y lo informal sería, digamos, sin esas palabras que le dan como un retoque adicional. Así es, profe. Súper. Nos preguntan acá, si se responde what, ¿le sonaría muy fuerte a la otra persona? Sí, normalmente esa pregunta de what sí suena algo fuerte para la otra persona, y normalmente siempre se utiliza cuando es algo que te asombra, ¿no? Como dices, what? Sí, es digamos la expresión que se utiliza en inglés, pero digamos es cuando algo te asombra, cuando es algo como que no lo creo, pero entonces en otro contexto, digamos que te están diciendo como que son 5,000 pesos, pues digamos como que sonaría como, uy, como si me va a robar 5,000 pesos, entonces el contexto nos estaría fallando ahí para utilizar ese what. Hay otra palabra, otra expresión, no la utilizamos ahí, pero digamos se utiliza bastante, que es el say what. Y en este caso, esa expresión significa como el que nosotros utilizamos en español. ¿Sí? Es una expresión que se utiliza común, pero es también cuando, digamos, estás asombrado de algo, o como que también algo como que no te parece muy bien. ¿Sí? Entonces, esa es otra expresión que se utiliza muy común, sería el say what, y sería como el que, o disculpe, ¿sí? Algo así, sería otra expresión. Pero si colocamos el what solito, sí, como están diciendo, algunas veces puede sonar algo rudo y no queda bien. Perfecto, profe. Nos preguntan que si podemos ofrecer algunos tips. En los tips en este caso sería para tener en cuenta. Mucha práctica con respecto a eso. Podrían buscar, digamos, los ejemplos o los ejercicios de WH, los que son WH question words o WH words, o lo que llamamos WH question. Y podemos buscar varios ejercicios en inglés, hay bastantes, y es para identificar eso, ¿no? Si me están hablando, digamos, de un lugar, ¿cuál de las opciones de los WH debo utilizar para hacer la pregunta? Entonces, digamos, esos serían los tips del día para que ustedes, digamos, con la práctica
y digamos con lo que no entendieron puedan digamos regresar la pregunta para, como decíamos en el título, el día de hoy era para solicitar repetir digamos alguna información o para digamos confirmar la información. Entonces, teniendo en cuenta si me están hablando de una persona, tener en cuenta que es el who. Si me están hablando digamos de un lugar, entonces que es el where. Si están hablando de una fecha, sería el when. Una hora, what time. Y como estábamos viendo al principio, el which. Entonces tenemos que identificar si me están hablando, de qué me están hablando, ¿no? Y lo podemos utilizar al lado del which, esa cosa específica. Super, profe, nos preguntan para responder how much and how many, ¿cómo se responde? También depende, ¿no? Porque, digamos, si vamos a dar un número y es mayor a 1, pues vamos a utilizar con el verbo to be en plural. Y si es, digamos, solo 1, pues vamos a utilizar tanto el verbo to be en singular y el artículo a. En este caso, por ejemplo, si estamos hablando, digamos, hay 4 carros en el parqueadero, ¿sí? Tendríamos que utilizar entonces el verbo haber del inglés, que sería el there are. Este es para plural. Aquí el verbo to be es el que está dando el plural del verbo haber. Entonces, hay, digamos, 4 carros. There are 4 cars. Y si preguntamos, sorry, how many? Entonces, la respuesta sería 4 cars. Entonces, miren que en este caso, la respuesta en sí no trae si es contable o incontable, sino digamos, el meollo del asunto está en esto, en la pregunta. Esa es la diferencia que tenemos entre contables e incontables. El how many o el how much, que es, digamos, donde recae la pregunta. ¿Por qué, digamos, la diferencia? Porque con los incontables, digamos, no tenemos ningún inconveniente en donde, digamos, si es contable o incontable, podemos decir lo mismo, ¿no? Estamos bueno, con los incontables depende de qué estamos hablando, porque si no estamos dando un número, entonces tenemos que utilizar algunas palabras como, digamos, some. Sí, digamos, some milk, en este caso, estábamos hablando ahorita de leche, como some milk. Y tenemos varias expresiones como esta que debemos tener en cuenta digamos, en los incontables. Entonces, con los contables pues nos podemos basar con los números, pero con los incontables sí tenemos algunas otras opciones, como es la palabra some en este caso. También tenemos como a lot of, little, ¿sí? Y digamos tenemos algunas expresiones diferentes. Digamos que sí tenemos un listado pues no grande, pero sí algunas diferencias, porque por ejemplo para incontables, digamos que los incontables están aquí a la izquierda y los contables a la derecha, digamos, hay algunas diferencias. Por ejemplo, con los incontables manejamos las expresiones como a little y los contables como a few. ¿Sí? Entonces las palabras cambian y digamos la traducción sería la misma, pero por ser contable o incontable, entonces cambiarían un poco las palabras. Eso sí son, digamos, listados que se pueden encontrar también en internet. Entonces, para que si tienen alguna duda con respecto a qué expresiones puedo utilizar con los contables y qué expresiones puedo utilizar con los incontables, se pueden buscar y fácilmente aparecen los listados. Y digamos, palabras como, digamos, some, este sirve para tanto contables como incontables. Entonces, digamos, en el listado que les recomiendo que de pronto busquen, van a encontrar que, digamos, tenemos unos listados para algunos y otros listados, y algunas palabras nos sirven para los dos contextos. Super, profe, nos preguntan si de casualidad conoces algún link para practicar conversaciones cortas. En la página del Consejo Británico, del British Council, encontramos bastantes conversaciones cortas y nos traen, digamos, actividades. Digamos, en la primera parte nos trae el listening de la conversación. Entonces vemos a las dos personas charlando de un tema específico, no vemos, sino escuchamos a las dos personas charlando de un tema específico. En la segunda posibilidad tenemos el script, donde podemos leer, digamos, lo que acabamos de escuchar. En el tercero tenemos un quiz,
Perdón, en el tercero podemos encontrar explicación del vocabulario. Entonces, esta palabra puede significar esto en este contexto, esto en otro contexto. Y en el cuarto tenemos como un mini quiz, donde podemos, digamos, practicar tanto el listening como el nuevo vocabulario que aprendimos. Entonces, ustedes ingresan a la página del Consejo Británico o colocan British Council. Es correcto, profe. Y colocan eso, digamos, las conversaciones que les digo, o los listening. Yo creo que es más por la parte del listening. Pueden buscarlo y dependiendo el tema o el nivel que ustedes quieran encontrar, lo buscan y ahí aparecen los ejercicios que les estoy mencionando, tanto de listening, con el script, con el vocabulario y con el quiz. Así es, nosotros también hemos hecho ya 2 sesiones de diferentes herramientas que sirven en este camino del aprendizaje autónomo, así que ustedes se pueden dirigir al sitio web en donde quedan grabadas todas nuestras clases, está en la clase número 1 y en la clase número 5, y ahí pueden verificar que tenemos muchísimo material que hemos recomendado y que en estos materiales también se encuentran este tipo de prácticas, de listening, de conversaciones cortas, de preguntas W question y así. Profe, nos preguntan, what's going on and WhatsApp, ¿son informales? ¿Se pueden utilizar en algún contexto? Sí, específicamente esas dos preguntas son informales. WhatsApp y what's going on. Bueno, ok, pero son diferentes, ¿no? Porque el WhatsApp es un saludo. Digamos que en Colombia tenemos una particularidad que siempre saludamos como, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo te ha ido? Sí, hacemos muchas preguntas al mismo tiempo, pero al finalmente con un bien, gracias o hola. O sea, es un saludo normal. O sea, WhatsApp es lo mismo. Como hola, ¿qué pasa? Pero es un saludo, no quiere decir, digamos, como ¿qué pasa? Digamos, ¿qué está pasando acá? WhatsApp, no, solo es un saludo. WhatsApp es un saludo nomás, no está preguntando más allá de otra cosa. Y digamos que aquí en Colombia pasa lo mismo, ¿no? Lo que yo les mencionaba, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo te ha ido? Sí, y uno no tiene que responder todas las preguntas, porque así ha pasado con algunos amigos o conocidos extranjeros que llegan a Colombia y digamos cuando los saludan, les dicen todo, me dicen, Néstor, tenemos que responder todas las preguntas, y les digo, no, son solo, digamos, formalismo para saludar. Desde que tú digas estoy bien, ya quedan respuestas, o sea, quedan ya todas las respuestas para todas las preguntas que hicieron. Pues en inglés el WhatsApp es lo mismo, es un saludo. Ahora, el what's going on es, digamos, cuando si estás preguntando como qué está pasando acá, ¿sí? Como que qué sucede. Entonces, digamos, cuando hay mucha gente está mirando algo, como que tú llegas y what's going on, ¿sí? Como qué está pasando. O digamos cuando tú dices, quiero saber qué está pasando durante las sesiones virtuales. Entonces, what's going on during the virtual section, ¿sí? Entonces, en ese caso sí se utiliza el what's going on cuando quiero saber qué está pasando en una situación. Pero WhatsApp es solamente un saludo. Muchísimas gracias, profe. Tenemos las últimas 2 preguntas. De verdad que nos alegra muchísimo que la gente esté tan participativa el día de hoy. Así que bueno, nos preguntan por acá. Buenas, ¿cómo se usaría el whom? ¿El qué? Ah, el whom. El whom. Sí, el whom sí es, digamos, de cierta forma más formal, digamos, y en este caso es, digamos, cuando estemos hablando en contexto, no es una, digamos, no se utiliza casi en preguntas, sino se utiliza en un contexto abierto, y es cuando me estoy refiriendo de quién, sería algo así. Entonces, por ejemplo, Lina es la persona de quien hemos estado hablando. Ese sería el contexto en el que manejamos el whom, cuando estamos manejando, y también es un poco formal en este caso. Entonces, Lina is the person whom we are talking about. ¿Sí? Entonces, Lina es la persona de quienes hemos estado hablando. Entonces, de esa forma se utilizaría el whom. Y el who, sí, digamos, se utiliza mucho más en pregunta. Entonces, who is the person that we are talking about? Entonces, en ese caso, el contexto del who sería para más preguntas.
Y el whom sería más formal, pero también en un contexto abierto. Del ejemplo que estoy dando, digamos, Lina es la persona de quien estamos hablando, también se puede utilizar el who, ¿sí? Pero, digamos, es mucho más formal el whom. Y, digamos, se utiliza mucho más en ese contexto que estoy diciendo. En contextos mucho formales, eso es correcto, profe. Y bueno, nuestra última pregunta, ¿qué técnicas podríamos utilizar para aprender las WH questions? La práctica, 100%, no hay de otra. Digamos, en este caso hay que practicar con muchos ejercicios y recordar que cada una de esas WH, por ejemplo, el what, sobre todo, tiene muchos significados en español, que de hecho es una sola palabra en inglés, pero en español, digamos, nos puede servir de muchas formas. Y si le colocamos una ayudita, una palabra extra, también nos puede estar cambiando el significado. Y en este caso es, digamos, tener en cuenta las páginas de internet que hemos recomendado, en donde podemos encontrar varios ejercicios. Y si no, digamos, desean utilizar eso, yo sé que en cualquier momento pueden ingresar a Google y pueden encontrar páginas en donde pueden practicar todas las WH con ejercicios diferentes. Y ustedes encontrarán un ejercicio que se adecue a, digamos, a sus necesidades y al mismo tiempo que les guste, porque hay algunas veces que unos ejercicios les gustan a otras personas y a otras no. Eso me he dado cuenta yo en mi experiencia docente. Entonces también pueden encontrar una página en la que ustedes dicen, venga, esta página es la que a mí me gusta, el estilo en donde, digamos, lo explican y puedo practicar. Y otras personas dicen, no, esa página a mí no me gustó, no le encuentro sentido. Entonces también la búsqueda del trabajo autónomo que ustedes pueden buscar ahí. Entonces, digamos, esas preguntas específicas que ustedes me están haciendo, pueden googlearlas, pueden escribir ahí como ejercicios con WH, pero digamos que una vez que tú aprendes los WH, yo creo que eso es como montar en bicicleta, ya jamás se olvidan. Tú siempre ya vas a tener en cuenta qué WH va con qué pregunta y digamos de ahí en adelante va a ser muy difícil que se te olviden, digamos, los usos de esos WH, pero sí, sobre todo es la práctica, porque si tú aprendes nomás, ok, ya sé que who es quién, pero bueno, ve a utilizarla a ver si la sabes utilizar, porque si no, saber qué significa quién, pero si no la sabes utilizar, es lo mismo, ¿no? Entonces, aquí lo que les digo es la práctica de los contextos en donde se pueden utilizar cada uno de los WH, porque saber qué significa cada una, pues digamos que eso lo podemos hacer en media hora, nos lo aprendemos y ya, pero esa no es la idea es utilizar el inglés, utilizarlo. Bueno, profe Néstor, estas son todas nuestras preguntas por el día de hoy. En primer lugar, también te mandan pues muchas gracias, muchas felicitaciones por un tema tan excelente. Y en segundo lugar, nosotros también queremos agradecer a todas estas personas, nos escriben desde la regional de Antioquia, desde Cartagena. Estamos muy felices que se conecten con nosotros, no solamente a EduDigital Bilingüe, sino a todos nuestros EduDigital. Así que esto sería todo por el día de hoy. También les recordamos que nosotros estamos intentando realizar una práctica de speaking cada mes. Hemos tenido unos grupos de práctica bastante interesantes y bastante productivos, así que los animamos que la próxima vez que haya una convocatoria para unirse a estas prácticas, ustedes nos acompañen y puedan practicar junto con todos sus compañeros y por supuesto con todo el equipo de EduDigital Bilingüe.